Entonces, una prueba de hipótesis realmente podría hacerse una analogía con lo que es un juicio a nivel de tratamiento y de interpretación. En un juicio simplemente se asume tu inocencia hasta que la evidencia demuestre lo contrario. Lo mismo sucede con las pruebas de hipótesis. Nosotros asumimos que la prueba, o sea, que la hipótesis es verdadera y nosotros buscamos datos que demuestren lo contrario y nos permitan rechazar esa prueba o no rechazarla. O sea, nosotros asumimos que eres inocente, asumimos que la hipótesis es verdadera y vamos a buscar evidencia para demostrar lo contrario. Entonces, básicamente el razonamiento es, una vez asumida la hipótesis nula, ver si la evidencia que nosotros recopilamos es suficiente para nosotros rechazarla, o nos preguntamos si nosotros estamos realmente asumiendo, y si la hipótesis nula de verdad fuera verdadera, ese resultado que estamos obteniendo es posible, o qué tan probable sería si, si la hipótesis nula fuera verdadera. Eso, si nosotros podemos buscar, por ejemplo, y pensar en casos eh, de jurados o de juicios, o sea, si estamos juzgando a una persona por un hecho particular y hay ciertas evidencias que se presentan al jurado, la pregunta es, ok, si fuera inocente esa persona, ¿qué tan probable sería que tengamos estas evidencias o de que haya sucedido esto? Entonces, eso es prácticamente lo que hacemos con la prueba de hipótesis y lo que nos preguntamos, por ejemplo, en el caso de Dow Jones, ok, si fuera del 50%, que hayamos encontrado el 51.53%, ¿sería del azar o, o no? ¿O eso indica que la hipótesis que estamos asumiendo eh, no es verdadera, esa hipótesis nula? Entonces, eso es básicamente lo que nos estamos preguntando. Entonces, nosotros nos acabamos de preguntar que cuál es la probabilidad de que yo haya podido reunir toda esta evidencia si fuera, por ejemplo, inocente, en el caso de un jurado. Entonces, también, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya tenido este resultado de la muestra, en el caso del Dow Jones, que me haya salido un 51.53%, si la hipótesis nula fuera verdadera? O sea, si de verdad la proporción o el parámetro poblacional fuese del 50%. O sea, ¿qué tan probable es que yo hubiese tenido ese resultado de una muestra si la hipótesis nula o el parámetro poblacional que yo estoy asumiendo es verdadero? Y entonces esa probabilidad se llama valor P. Y nosotros entonces podemos intuir que si ese valor P es suficientemente bajo, no quiere decir que es muy improbable que la hipótesis nula sea cierta. Es decir, si la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, o sea, la probabilidad de yo encontrar esta evidencia, si la hipótesis nula es cierta, es muy baja o prácticamente cero, quiere decir que es improbable y por lo tanto yo puedo rechazar esa hipótesis nula y puedo decir que no es cierto, que no es cierto que tú eres inocente, porque la probabilidad de que yo haya recopilado toda esta evidencia si tú hubieses sido inocente es muy baja o es prácticamente imposible. Entonces, si yo puedo reunir esta evidencia y tenemos toda esta evidencia en tu contra, entonces es porque no eres no podemos aceptar que tú eres inocente. O no podemos asumir inocencia, que era nuestra hipótesis nula. Entonces rechazamos esa hipótesis nula y decimos que no, que la persona o sea, no podemos asumir su inocencia. Cuando es alto, este valor P o no llega a nuestros parámetros, digamos, no es lo suficientemente bajo,
no tenemos razones para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces decimos que no la rechazamos. O sea, si por ejemplo esta probabilidad del 15% que se considera alta, que la consideramos alta cuando vimos lo del Dow Jones, no la consideramos lo suficientemente baja como para rechazar, rechazar la hipótesis nula. Entonces, como era alta, simplemente no podemos rechazar la hipótesis nula. Es como que digamos que nosotros estamos tratando de probar que es el 50%, pero no pudimos conseguir suficiente evidencia para poder probar